nombre es Eli Alejandro Castillo, soy del grupo 717 y mi tema es los aportes de la química en la medicina. La química en la medicina ha ayudado mucho hoy en día a la investigación de nuevos fármacos, antibióticos e inyecciones que combaten enfermedades que antes no tenían cura, como la viruela, sarampión, gripa, conjuntivitis, etc. Sin embargo, los científicos no han podido encontrar la cura a ciertas enfermedades que afectan a la mayoría de la población mundial, como el SIDA, cáncer y diabetes. Pero día con día el avance de la medicina nos sorprende más y más. Adentrándonos más al tema, también no solo a la prevención y ataque a enfermedades, sino también a descubrimiento de productos que bajan de peso, atrasan el envejecimiento y hagan más flexible la piel, entre comillas, buscando la fuente de la juventud. ¿Qué tal? Yo soy Luis Emanuel Flores Gallego, soy del grupo 17 y el tema que me tocó hablar a mí es de la química, las aplicaciones de la química en los alimentos. Y pues, escuchen bien, todos los conocimientos y todos los cocineros y las cocineras son químicos, aunque muchos no lo sepan. Y todos los químicos son cocineros, aunque también lo desconozcan. De hecho, la química empezó en la cocina y fueron los primeros hombres y mujeres los que produjeron reacciones químicas y transformaciones moleculares. Asando alimentos, cociéndolos, mezclándolos, haciendo ebulliciones, sazonándolos, friéndolos, extruyéndolos, filtrándolos, espesando salsas y destilando líquidos, llegando incluso a dominar empíricamente algunas operaciones bioquímicas, como la fermentación para producir cerveza y miles de clases de quesos, panes y vinos. Todas estas operaciones, que comprendieron infinitos experimentos, se efectuaron para conservar los alimentos y hacerlos más digeribles y atractivos, modificando su estructura molecular. Los primeros aparatos y operaciones, los alquimistas, se tomaron prestados de la cocina, y las ollas, los peroles, los alambiques, los morteros y los hornos y las grandes cucharas para remover mezclas fueron los instrumentos con los que se comenzó a trabajar con el mercurio, el azufre, el carbón y toda clase de mejuñifes en búsqueda de recetas para producir oro, la piedra filosofal y la eterna juventud. Estos aparatos y procedimientos se fueron modificando poco a poco y algunos se devolvieron a la cocina notablemente mejorados, siendo quizás los ejemplos más clásicos el de la olla a presión, que permite cocinar a temperaturas más altas que con el agua o el aceite, y el baño María, que todo cocinero conoce y que se debe a la alquimista María la judía. Buenos días, mi nombre es Luis Enrique Rosas Quijano, del grupo 77, y le voy a hablar sobre la guerra química. La guerra química se basa en una lucha armada utilizando como armamento mortal las propiedades tóxicas de sustancias químicas. Las armas químicas son diferentes al uso de otras armas, como por ejemplo las nucleares, porque no tienen ninguna fuerza explosiva o destructora. Hubo varias discusiones sobre el peligro de estos artefactos y varios tratados fueron hechos. De acuerdo al Estrasburgo 1675, Declaración de San Petersburgo de 1868 sobre el efecto de la prohibición del uso de ciertos proyectiles en tiempo de guerra. Conferencia de Bruselas en 1874. Declaración de 1899 relacionadas con los gases asfixiantes. Convención de Ginebra en 1925 que prohibida el uso de asfixiantes, venenos u otros gases y métodos biológicos para la guerra, durante la guerra, etc. Las armas químicas se empiezan a usar habitualmente durante la Primera Guerra Mundial,
Empezaron los alemanes con el gas cloro, que causó muchos daños psicológicamente y no muchos muertos. Luego aparecieron el fosfógeno y la clorocritina. En 1917 los alemanes crean el gas mostaza, que es un líquido realmente poco volátil y a los pulmones, y a la piel y a los ojos. Mi nombre es Gerardo Rivera Martínez y soy del grupo 717 y voy a hablar del tema de la química y el calentamiento global. El calentamiento global es un término utilizado para referirse al fenómeno del aumento de la temperatura media global de la atmósfera terrestre y de los océanos, que posiblemente alcanzó el nivel de calentamiento de la época medieval a mediados del siglo XX por excederlo a partir de entonces. El calentamiento global está asociado a un cambio climático que puede tener causa antropogénica o no. El principal efecto que causa el calentamiento global es el efecto invernadero, fenómeno que se refiere a la absorción por gases atmosféricos, principalmente ácido-ozono, seguido por dióxido de carbono, de parte de la energía que el suelo emite, como consecuencia de haber sido calentado por la radiación solar. El efecto invernadero natural que estabiliza el clima de la Tierra no es cuestión que se incluya en el debate sobre el calentamiento global. Sin este efecto invernadero natural, las temperaturas caerían aproximadamente en unos 30 grados centígrados con tal cambio. Los océanos podrían congelarse y la vida tal como la conocemos sería imposible. Para que este efecto se produzca son necesarios estos gases de efecto invernadero, pero en proporciones adecuadas. Lo que preocupa a los climatólogos es que una elevación de esa proporción producirá un aumento de temperatura debido al calor atrapado en la baja atmósfera. Buenos días, mi nombre es Eric Yacine Arriba, soy del grupo 717. El tema que me tocó hablar de mí son las alternativas de la solución del deshielo de los polos, el deshielo polar. Si seguimos contaminando el planeta como hasta ahora, el calentamiento global va a terminar derritiendo los polos, como ya viene evidenciado. Y eso obviamente traería aparejado el crecimiento en el nivel del mar y por consiguiente la desaparición de muchas zonas costeras alrededor del mundo e innumerables especies animales. ¿En qué nos afecta que se derritan los polos? Claro que a todos nos afectan. El agua resulta del cambio de los estados de sodio líquido. Va aumentando el nivel de los mares y las zonas costeras. Se inundarán perdiendo así territorios y diversas culturas. Según las observaciones registradas durante un periodo de 2 años de la población de estas regiones, así como las plantas y animales de esos ecosistemas.